Ok. Bueno, Señor, en este momento nos ponemos ante ti, ante tu presencia, para alabarte y bendecirte, para darte gracias porque siempre estás, porque siempre nos acompañas, porque siempre nos guías, Señor. Te damos gracias, Señor, porque han pasado muchas cosas en la pandemia, pero una de las mejores ha sido que nos podamos reunir a conocer de tu palabra, porque ha habido un avivamiento de nuestro espíritu, Señor, y hemos crecido a través de estas charlas o a través de predicarle a otros o a través de invitar a otros a conocer de ti, Señor. Te damos gracias porque siempre estás en nuestros corazones, porque hemos ido aprendiendo cada una de las cosas que son realmente importantes, Señor, porque nos has mostrado que a pesar de las cosas difíciles que han pasado, siempre nos tenés en tu mano y nos sacas adelante, Señor. Te damos gracias porque respaldás cada uno de nuestros sueños y poco a poco vas a hacer que los cumplamos, Señor. Te damos gracias porque realmente en este grupo hemos orado por eh, trabajos y se están dando muchísimo, por proyectos y se están dando muchísimo, por perros y están dando muchísimo, por tantas cosas lindas, Señor, que hasta por bebés, Señor, que y ya hay varios embarazos, Señor. Te damos gracias porque también has quitado a las personas que no corresponden o que no tienen que estar cerca de nosotros y sabemos que es porque siempre nos proteges y nos cuidas y porque tenés un mejor plan en nuestras vidas. Guíanos para saber reconocer las oportunidades que tengamos al frente y saber discernir que sí y que no y cómo eh, estar conectados en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, la charla de hoy se llama Luz. Y me hizo gracia porque hasta después de que ya la había montado, me acordé de nuestro apodo. Y yo, ¡ey! Es para nosotras. Bueno, primero es un video que yo creo que ya todo el mundo ha visto, pero tiene varias partes como simbólicas que hay que relacionar con Dios y con Jesús. Entonces, pongamos mucha atención. El video dura como 5 minutos. Ay, perdón, se me paró. Mátenmelo. Ah. Ah. Mm.
Ah. ¿Eh? ¡Labaramba! Toma. Ah, vale, esto. Pero vamos a excelente. Maldito, no que soy más casado. Venga, no puedo abrirse, ya no le vas a Oh. Ay, se puede. Movido, ¿verdad? Que me la mataste y me Ahora, agarra. pobrecito, tú debes ser. Ay, ay, ay. Ah, porto la tumba. Ma che so quello che vuoi? Ma che notizia? Ah? Bueno, después ven el final en otra cosa. Pero bueno, analizando el video, pasan muchas cosas. Al principio vemos al niño que le regalan una gorrita igual a la de su papá y a la de su abuelo, entonces los tres están iguales. Después viene la parte en que el niño imita a su abuelo y a su papá, ¿verdad? Entonces copia bueno y malo del papá que se rasca la nariz y del hijo y el abuelito que se rasca las orejas, ¿verdad? Etcétera. En eso, cuando ya el abuelito apaga las luces y la oscuridad está súper, súper fuerte, impresiona como sin que todavía se haya enfocado en la luna, aparece una claridad que alumbra todo
y elimina la oscuridad, ¿verdad? Que era la luna. La luna está hecha de millones de estrellitas que al estar todas juntas hacen que haya luz, que haya más luz, ¿verdad? Y la estrella grande es Jesús. Y porque somos un solo cuerpo en Él, ¿verdad? En 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, todos constituimos un solo cuerpo que es Cristo. Entonces, cada uno de nosotros es una de esas estrellitas pequeñitas que se desprendió, digamos, de la estrella grandota. ¿En qué momento nos convertimos en una estrellita? En el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es cuando recibimos o cuando ya nosotros sabemos que es una estrellita, o sea, nos convertimos en una estrellita. Ahora, la gran mayoría de nosotros somos católicos y en gran parte de nuestra vida hemos hecho muchas oraciones o hemos hecho rezos. ¿Y a cuántos de nosotros no nos llevaron a un rezo del niño y a aquella abuelita dándole duro al rosario entero y uno repite y repite y repite sin entender muy bien qué era lo que estaba haciendo y estaba esperando los chocolates o el rompope o no sé, ¿verdad? También, o tal vez hicimos la primera comunión y sí la hicimos, pero no como tan entendidos. Sí recibimos a Jesús, pero ya como que yo creo que hasta más grandes uno como que interioriza y realmente Jesús vive en mí, yo lo recibí, ¿verdad? Lo tengo adentro, el Espíritu Santo forma parte mía. Entonces ahí es cuando uno ya, digamos, el fuego que está dentro de nosotros se aviva, se hace más grande. Algunos de nosotros nos han puesto a repetir, yo recibo a Jesús como nuestro Señor, como mi Señor y Salvador, ¿verdad? Y, y otros no, y ya. Pero todos los que estamos aquí, si estamos escuchando esta oración, de una u otra forma es porque tenemos y hemos creído que Jesús es nuestro Señor. Entonces, en Efesios 5, del 8 al 9 dice, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Entonces, sí, ¿qué hacíamos antes que ahora hacemos menos, ¿verdad? O que ya no hacemos? Antes, tal vez todo era plan de fiesta, o antes nos comíamos a más gente, o antes el afán de la Navidad era comprar, 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 para dar regalos y regalos y regalos y regalos, y tal vez con esta pandemia nos hemos dado cuenta de lo realmente importante en la Navidad, de ayudar a las demás personas, de comprar juguetes para niños, que todos los que estamos aquí ayudamos siempre con todos estos chiquitos, ¿verdad? Y vieran qué impresionante porque hay gente que no lo hace. Uno ya ¿verdad? Como que está involucrado y tal vez con la pandemia la gente se ha sentido más tocada de que hay más necesidad en las calles. Entonces han aparecido personas que, aunque sea un poquito, dan, ¿verdad? Otras que antes daban poquito y ahora dan muchísimo más. Y la verdad es que cada quien, dependiendo de sus circunstancias, sabe que puede dar y que no. Y a veces estamos en posición de ayudar y otros
en otros momentos estamos en posición de recibir ayuda, ¿verdad? Pero lo importante es saber que nosotros formamos parte de la luz. Antes hubiera sido la reacción de, hey, estoy soltera, ¿cómo es la canción que dice? Estar soltera está de moda, una cosa así, y que loco, y que no sé qué, y muchas, bueno, y hay mucha gente que piensa así, ¿verdad? Que, y ya, y no sé cuánto, y con este, y con el otro, y con el otro, y con el otro, y brinco a esta, brinco a la otra, brinco no sé cuánto. Y ya uno está en los caminos de Dios y uno no está en ese plan, uno está ya como en, ¿verdad? Como tratando de agradarlo a Él y de no andar haciendo loco por la vida. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que nosotros vivimos en la luz. ¿Y qué nos está diciendo hoy Dios? Pórtese como el que vive en la luz. ¿Qué trae la luz? Una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Ahora, Filipenses 2, del 15 al 16 dice, entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo. Vean como las estrellas que acabamos de ver, manteniendo firme el mensaje de la vida. Una vez me tocó, estaba hablando con mi hermano y me dice, yo es que qué cólera, porque fulanito, sutanito y no sé quién, solo me buscan cuando es realmente importante, cuando es algo serio, pero para otras cosas ni lo vuelven a ver a uno, ni lo toman en cuenta, y ya pasó. Entonces en eso vamos a una charla y en la charla dicen este versículo, ¿verdad? El de Filipenses 2, del 15 al 16. Y es que, ¿qué pasa? Que la luz alumbra y la luz quita las cosas de la oscuridad y por lo general eso va a pasar. Hay gente que ya le da pereza que uno no anda en aquel fiestón y en aquel despilfarre, aquella cosa de, ¿verdad? De borrachera y así. Y más bien ahora anda buscando de saber de Dios y estar instruido. Y entonces, como esa gente que vive en plan de borracheras, no lo busca uno más que para, porque qué pereza, qué aburrido. Pero después pasan cosas fuertes como que un desempleo, que, que lo dejó la novia, que el papá o la mamá estuvo enfermo y así, y ahí es a donde ya no buscan a los amigos de fiesta, sino que buscan a los amigos de Dios. Y es esto, esta es la realidad. O sea, nosotros ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, eh, esas personas, sí, puede ser que piensen que nosotros somos súper aburridos, pero vean que tampoco nos sacan del todo de su vida porque mejor los tenemos por ahí, no demasiado lejos, pero no demasiado cerca a veces. Y es eso, ¿verdad? Y uno tiene que abrir su corazón y saber que si uno lleva la luz de Jesús, tiene que ser capaz de predicarle a esas personas también. Vamos a ver una historia que hemos estudiado muchas veces en la Biblia y es la historia de 3 hermanos. En Lucas 10, del 38 al 42, dice, en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que Jesús decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en hacer todos los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta,
¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante y María lo ha elegido. Nadie se lo va a quitar. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? En el versículo 38, Jesús iba con sus discípulos. Eso quiere decir que a la casa de Marta llegaron un montón de invitados. O sea, que no fue que Marta solo recibió a Jesús. Marta recibió a, a mínimo 13 personas, ¿verdad? Porque los discípulos, los apóstoles eran 12 y los discípulos, quién sabe cuántos más, ¿verdad? Entonces claro, por supuesto que Marta iba a estar preocupada porque uno siempre piensa, y los tengo que atender, y qué le hace falta, y qué, si le sirvo café, té o chocolate, y qué, ¿verdad? Entonces, María escucha atentamente lo que Jesús decía. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque era una visita, Jesús llegó donde Marta y María a predicar. Él siempre que va de visita da una enseñanza, aunque fuera solo con su testimonio, solo con su simple presencia de estar ahí súper íntegro, era ejemplo, era un ejemplo a seguir. En el versículo 40 dice, Marta reniega, ¿verdad? Y acusa a su hermana y dice, y resulta que ella no me ayuda y es una vagabunda, no sé cuánto, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque Marta estaba preocupada por las cosas del mundo. Ella estaba preocupada por el que dirán. Estaba preocupada porque qué va a opinar toda esta gente que está en la casa de Marta y tal vez solo les dieron té frío y lo era y limonada con hierbabuena, ¿verdad? Ella sigue los protocolos, los estatutos y cómo tiene que atender, cómo comportarse, cómo tiene que vestir, ¿verdad? ¿Y cuántas veces no somos Marta? Pero Jesús en el versículo 41 y 42 dice, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? María ha escogido lo mejor. Y en esos dos versículos pasan dos cosas. La primera es que Jesús vuelca al mundo. O sea, Jesús le peló que si la casa estaba limpia, que si la casa estaba ordenada, que si había limonada, que si no había limonada, que si dio cuántos regalos, que si no dio cuántos regalos, que si le dio rompope, que si no le dio rompope, que qué había que hacer, que qué no había que hacer, ¿verdad? Y la otra, Jesús enaltece a quienes le honran y se le arrodillan. Vean que María ni siquiera tuvo que darle pelota a su hermana, ni ir a pelearse, ni ir a decirle, sino que Jesús de una vez le dijo, María ha escogido lo mejor. María es tu ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué María era ejemplo? Porque María dejaba todo o dejaba un espacio específico para escuchar con atención a Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, qué estamos rescatando nosotros? Ok, mañana no se puede, pero entonces, si todas están de acuerdo y a nadie le afecta, entonces podemos pasar la reunión para miércoles. Entonces, en vez de cancelar la reunión, que no se dé, que no oremos, que no nada, buscamos cómo escuchar de Dios. ¿Ok? A veces, qué difícil, porque a veces tomamos a Dios como un Dios de gaveta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios de gaveta? Cuando me sirve, abro la gaveta, saco la pastilla que necesito, o saco la Biblia, o saco lo que sea, y lo uso. Pero cuando no lo necesito, lo meto en la gaveta y lo vuelvo a guardar y ya. En cambio, Jesús lo que quiere es que tengamos una relación constante con Él. La relación con Dios se alimenta así individualmente, es cierto, por oración y por leer la palabra, pero también se enriquece y es muy importante tener reuniones o congregarse en donde haya dos o más personas reunidas. ¿Por qué? Porque vemos que hay testimonio, vemos que
fulanita consiguió un perro, fulanita consiguió un trabajo, ¿verdad? O todas las cosas que podemos ver, eso se llama dar testimonio. Y eso sirve de dos formas. Si usted da testimonio, por un lado, usted crece porque le está dando la honra a Dios. Y segundo, si usted da testimonio, las personas que están a su alrededor les crece la fe. ¿Por qué? Porque lejos de tener envidia, porque muchas veces a veces pasa como que, hey, porque a ella sí y a mí no, uno tiene que decirle a Dios, Señor, si a ella le diste un perro, sé que a mí también, ¿verdad? Y tal vez nunca lo habíamos visto así, pero uno tiene que tener esa capacidad. Señor, si a tal persona le diste tal cosa que le ha pedido tanto y yo también te la estoy pidiendo, quiere decir que sí vas a cumplir en mi vida también. Ahora, María era la mujer que había echado el perfume carísimo en los pies de Jesús y lo había secado con sus cabellos. En Juan 11, del 1 al 2, dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Esta María era la hermana de Lázaro y fue la que derramó el perfume sobre los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. En esa historia del perfume, es cuando Judas Iscariote le dice a Jesús, no se pudo haber vendido ese perfume carísimo para dárselo a todos los pobres que hay en no sé dónde, ¿verdad? Y Jesús le dice, ella me ha preparado para la muerte, porque acordémonos que antes los muertos los ungían, los llenaban de unos aceites y hierbas aromáticas para que no olieran espantoso. Entonces ella echó el perfume y entonces Jesús le dice, ella me ha honrado, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo de María. Esto era lo que tenía que aprender Marta, que nosotros también tenemos que aprender porque en una u otra forma hemos sido mal. Ahora, resulta que Marta, María y Lázaro eran los hermanos, como ya pudieron ver, y Lázaro se muere. Entonces, a Lázaro lo entierran y todo, pero Jesús dice que todavía no va a llegar, que va a llegar en su momento. Y si vemos en los versículos antes de que estén hablando de em, de Juan 11, ahí dice, a Jesús le avisan que Lázaro ha muerto. Entonces, Jesús le dice, sí, Lázaro ha muerto, pero no nos vamos a ir inmediatamente. Nos vamos a ir en 2 días o nos vamos a ir ¿verdad? Y es que Jesús siempre llega en el momento que uno pensaría que llegó tarde, pero es porque es la única forma en la que uno lo glorifica. Entonces, el tiempo de Dios, que uno creería es tarde, no es tarde, es que Él se glorifica. Entonces, cuando pasa la bendición que uno está pidiendo, uno no la da por sentado, sino que dice, Dios me bendijo y lo reconoce, ¿verdad? Entonces, bueno, eso era un paréntesis porque eso no es en el tema de la luz, pero es que se me reveló esa parte muy fuerte cuando leí esa parte, ¿verdad? Que le dicen los discípulos, ¿cómo? Pero no hay que ir ya. Y él no, espérense un momento porque esto no terminará en muerte, va a servir para glorificar mi nombre. Pues resulta que ya, ¿verdad? Se muere Lázaro, está bien muerto y otra vez, dice en el versículo 9, muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María, o sea, que que Marta otra vez tenía la casa llena, ¿verdad? Porque tenía a todo el mundo consolándola por la muerte de su hermano. Pero cuando Marta se da cuenta que Jesús llegó, salió a recibirlo.
Ella no se quedó como había pasado la vez pasada, preocupada por la gente y que cómo iba a hacer y que cómo iba a actuar y que qué iba a hacer. No, a ella no le importó. Ella ya sabía que Jesús le había dicho, no, María escogió la mejor. Deje de estarse preocupando por cosas que no son. Entonces, apenas supo que llegó, se acordó del ejemplo que había dado María y salió corriendo rápido a recibir a Jesús. Que quede claro que ahí Lázaro tenía 4 días de estar muerto, ¿verdad? En Juan 11, del 29 al 31 dice, Marta ya está afuera y entonces llega y le dice Marta a María, el maestro está aquí y te llama. Entonces, ¿qué hace María? Tan pronto como como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía al pueblo, estaba en un lugar donde Marta se había encontrado con él y al ver María que se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Entonces, volvemos al punto que dijimos en Filipenses 2 del 15 al 16. María está siendo ejemplo y todos la siguen como una estrella. Toda la gente que estaba consolando a María la sigue. Ya sea para consolarla, sí, pero ¿qué pasa? Que la siguen. Entonces, María lleva a toda esa gente a un encuentro con Jesús. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, María y Marta estaban en uno de los peores días de su vida. Ellas habían perdido a su hermano, estaban en el luto, estaban en la posición de pobrecita yo, estaban en la posición de cómo me pasó esto a mí, estaban en la posición que cualquiera diría, en este momento yo podría reclamarle a Dios, porque se supone que es mi amigo y ni siquiera está aquí y vino tarde y mi hermano se murió y ha sanado a un montón de enfermos y aquí viene y mi hermano muerto, ¿verdad? Si hubiera venido antes, de fijo, lo hubiera salvado. Dígame si uno no es ese. Claro, uno le hubiera reclamado a Dios, pero las hermanas, estas hermanas, Marta aprendió de su hermana María y María ya no solo le es ejemplo para Marta, sino que como tiene virtud probada y mostró, eh, eh, ¿cómo se llama? Mostró que le rinde humildad ante Jesús y mostró y lo adoró con los perfumes y lo siguió adorando, entonces la suben de nivel espiritual y al subirla de nivel espiritual deja de ser solo ejemplo para Marta y pasa a ser ejemplo para un montón de gente que la sigue hacia donde está Jesús, aún en sus momentos dolorosos, ¿verdad? Jesús les dijo, cuando a los discípulos, cuando Jesús les dice, ok, ahora sí vamos a ir a donde está Lázaro y Marta y María, entonces los discípulos le dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre que vamos a ir ahí si hace poco lo querían matar a pedradas y en ese lugar a usted no le sirve estar porque lo van a matar, ¿verdad? Y Jesús les contesta, ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. ¿Cómo sabemos que uno tropieza, verdad? Qué duro, todos hemos tropezado, todos hemos pecado y todos hemos dicho mentiras o nos hemos metido con, con el que no es o la que no es. Y ahí ceñidos, ¿verdad? Con este, hasta que ¡boom! Aquel golpazo, ¿verdad? Buen golpe se da uno.
¿Y qué es lo que pasa? Que con esa persona tal vez cometíamos muchos pecados, o tal vez era el centro de nuestro universo y no había nadie más en el mundo entero, o, ¿verdad? O qué montón de cosas más que hacía que se apagara la luz. ¿Y cuál es la luz del mundo? Jesús. Entonces, si uno está pegándose a la palabra y si uno está, ¿por qué hay que estar, aunque esté bien, escuchando de Dios? Porque entonces usted tiene fresco lo que a Dios le agrada. Entonces usted no es que no va a pecar, pero va a pecar menos. Porque va a decir, uy, por aquí mejor no, porque yo sé que esto a Dios no le agrada. O, uy, ¿verdad? Y Dios le va quitando esas costrillas y entonces usted es una estrellita más brillante, ¿verdad? En esa luna chivísima que vimos en el video, ¿ok? Entonces, si oyen eso de fondo es a mi hermano que está cantando. Ok, la palabra de Dios es la luz porque es la que es revelada por medio del Espíritu Santo y nos guía. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Entonces, ¿qué pasa? A veces uno ora y uno, ay Señor, ¿será que esto tengo que hacerlo así o tengo que hacerlo así? ¿Verdad? Y entonces me pasó una vez, bueno, varias veces, que yo estaba, eh, había una persona que se me acercó para preguntarme cosas de Dios, ¿verdad? Y yo, ok, yo decidí, bueno, está bien, y le contesté como así, ¿verdad? Rápido. Pensé que la persona no me iba a hacer caso ni cerca de lo que yo estaba diciéndole que hiciera, y resulta que ¡pum! Llega y lee todo lo que yo le digo. Y yo, ay Dios mío, sí me hizo caso, ¿verdad? Entonces yo vengo y oro, y yo, Señor, ¿será que tengo que seguir aquí o mejor ya ahí, ¿verdad? Retirada, ¿verdad? Porque es que esta persona tiene mucho potencial de que me guste y la verdad es que aquí la que llevaría las de perder soy yo, entonces mejor, ¿verdad? Di no, ¿verdad? Yo así casi diciéndole a Dios, mejor dígame que no, porque si no yo sé que me va a llevar y me sale, boom, predíquele, boom, siga hablándole, boom, siga diciéndole de Dios. Y yo decía, Espíritu Santo, o sea, quiero que sepan que le preguntaba mucho a Dios. Pero dígame si yo no hubiera preguntado, tal vez esa persona no hubiera crecido espiritualmente o tal vez, bueno, si hubiera crecido espiritualmente porque la palabra de Dios dice, así, si ustedes no les predican, las piedras les hablarán. Pero después, cuando uno llegue al cielo, Dios a uno le dice, hey, ¿cómo está la cosa? ¿Verdad? Yo te mandé a hacer esto y vos dijiste que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno tiene que orar y tiene que leer, tiene que buscar palabras, así como palabras o versículos, digamos, del miedo o del perdón, y se le empiezan ya uno no deja de dar el consejo como carnal de, uy, sí, te dio vuelta, entonces hacer lo mismo, o no sé qué, o no importa, perdonale, quédate ahí para siempre, ¿verdad? O si no, uy, no lo perdoné jamás, eso es terrible, uno no puede perdonar a la gente. Más bien ahora uno le dice a las personas, vea, perdone. Bueno, Jovis, que voy a dar un testimonio de ella, le mandó unos versículos de perdón a su amiga y ella necesitaba entender de ese perdón y Jovis fue instrumento, o sea, fue la luz. Otras personas que me ha tocado que le dijeron, ¿verdad? Resulta que la muchacha le da vuelta y el otro,
ay, sí, la voy a perdonar y no sé qué. Y yo, vea, Dios es eternamente misericordioso. Perdónala para que usted no tenga ningún rencor en su corazón, pero no vuelva con ella, porque eso no es lo que Dios quiere para usted. Si ya se lo hizo de novio, ¿por qué no se lo va a hacer de esposo o lo que sea? Y además, eh, el perdón no significa que uno vuelva a la relación antigua, ¿verdad? Entonces, bueno, el punto, volvamos a la luz. Ahí, en el caso de Jovis, Jovis fue luz para su amiga. Y la luz siguió resplandeciendo para ella, para su amiga, ¿verdad? A través del versículo que le dio, porque la palabra es la luz que alumbra su camino. Y además, ¿qué vemos ahí? Que ese versículo le sirvió para guiar a las personas. Al conocer a Jesús, Él nos encendió. En Mateo 5, del 15 al 16, dice, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. O sea, eso también es una instrucción clara, ¿verdad? Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente. Si la luz de Jesús le estorba tanto, tanto, tanto a una persona que está cerca suyo, no merece la pena y usted no puede ser usted y no puede compartir de las cosas de Dios con esa persona no es lo que Dios tiene para usted en su vida. Si ella no está aceptando las bendiciones de conocer de su palabra y de conocerlo a Él, esa persona no es y no quiso y no quiere y la tacha a usted y todo, entonces esa persona no tiene que formar parte de su vida. Usted ore por ella, la bendice y cada quien por su lado, porque si no, en 2 toques se va a llevar un golpe, sea una amiga, sea pareja, sea, ¿verdad? Y si es familia, pues hay que orar mucho más, porque la familia y uno no como que le puede decir, bueno, ya viaje, pero bien. Siempre alimente la lámpara y tenga aceite por si acaso. Hay una historia de que hay cinco novias precavidas y 5 novias que no tenían aceite para la lámpara, ¿verdad? Entonces, en Mateo 25:4 dice, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. O sea, si usted se está quedando sin aceite, imaginándose las lámparas que se usan en un camping, ¿verdad? O las que se usaban antes, si usted se va a quedar sin aceite en el camping, usted lleva un tarrito extra. Es igual, siempre nútrase, no tenga Dios de gaveta, sino que búsquelo constantemente para que su luz nunca pare de brillar y para que usted también, acuérdese que lo opuesto de la luz es las tinieblas. Entonces, si usted se apaga o si su espíritu se apaga, rápido cae en pecado. ¿Y qué es el pecado? Es cada clavo, cada latigazo, cada desprecio que le hicimos a Jesús cuando iba a morir en su pasión. Entonces, ¿para qué vamos a caer en eso? Y además, por lo general, cuando pecamos, a los que nos va peor es a nosotros mismos. Oremos. Bueno, Señor, en este momento yo te pido, Padre Celestial, que esto que sé que cae en tierra fértil y que es una semilla sembrada en corazones dispuestos a escucharte, Señor, dé mucho fruto, Jesús.
Padre, que sea respaldado y fundamentado por el Espíritu Santo, Padre Santo. Te pido, Señor, que seamos esa lámpara encendida, Jesús, que seamos esas estrellitas, que formamos esa estrellota grande que son el cuerpo de Cristo, Señor, que lo vimos gráfico con muñequitos, pero a veces necesitamos entender las cosas como niños y realmente tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Señor, en algunos momentos cometimos errores, pero te damos gracias porque hoy te pedimos perdón por ello y te decimos que tenemos este anhelo y que lo queremos hacer conforme a tu palabra. Te damos gracias porque hemos aprendido de vos y porque queremos también crecer, así como creció María, que primero solo era ejemplo para una persona y después fue ejemplo para muchos y guió a muchísima gente a los pies de Jesús. Que seamos instrumento para esas personas que necesitan conocer de ti, Señor, y que no nos demos la vuelta por miedo al sufrimiento, Señor, sino que siempre estemos dispuestos a escuchar tu voz y a seguir lo que vos nos indiques, Señor, para que después glorifiquemos tu santo nombre al ver cómo esas personas que tal vez pensábamos que jamás te seguirían, ahora te siguen, Señor. Cómo has causado muchas sanidades en otras personas, Señor, y cómo hemos crecido y hemos librado nuestra vida de tantos pesos que tenemos encima. Hoy te pedimos por cada uno de los anhelos de nuestros corazones, te pedimos porque siempre estemos a tus pies y te pedimos por aceleración de tiempos para que llegue el cumplimiento de tus promesas en nuestros corazones, Jesús, para que siempre tengamos cerca a las personas que tenés para bien de nosotros, Señor, y alejes aquellas que no se disponen a honrarte. Te damos gracias si eso ya lo has hecho y te pedimos que sanes nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.